Hola, mi nombre es Ana Aguilar y bienvenidos al webinar de primeros auxilios psicológicos. Y bueno, antes de entrar en el tema o antes de irnos como a qué son los primeros auxilios psicológicos, me gustaría definir esta palabra que encontramos aquí, que son las crisis, ¿no? Es la palabra crisis. Y ¿Y qué es una crisis o qué sucede cuando una persona entra a una crisis? Bueno, autores mencionan que la crisis es cuando la persona se siente en peligro o sufre a raíz de que tiene alguna pérdida o vive alguna pérdida o incluso de algo que todavía no pierde o que todavía no sucede. Pero es este momento en que la persona se siente como en peligro, se siente como expuesto, ¿no? Pero también otros autores mencionan que es el momento de oportunidad para hacer una nueva realidad, ¿no? Para recrear algo a partir de ese momento que sucedió. Entonces, ¿esto para qué nos ayuda o esto para qué nos sirve ver estos dos conceptos, ¿no? Pérdida y oportunidad. Porque justo dentro del momento en que tú estés brindando primeros auxilios psicológicos o que se presente una persona en situación de crisis, es entender que, ok, sí es un peligro, pero a raíz de esto podemos hacer un cambio. Entonces, aquí en primeros auxilios psicológicos, ¿cómo lo vamos a ver, no? ¿Cómo lo podemos entender? Y yo creo que no es solo algo que se aplique aquí dentro, sino creo que es algo que puede aplicarse esta definición o esta visión de la crisis como no solo dentro de los primeros auxilios psicológicos, sino algo como en general. Y es en este momento en que la persona vive como esta desorganización completa, no tiene una capacidad de asimilar o de manejar ni mentalmente ni emocionalmente lo que está pasando. Entonces, por eso la persona entra en crisis, porque entra en un punto en que, oye, esta desorganización, hay este movimiento donde me siento en peligro, ¿no? Pero que también a raíz de este peligro, a través de esto sucedido, va a haber un cambio. Entonces aquí entra la parte de la oportunidad. Y lo interesante aquí es que este tipo de crisis o las crisis no tienen que ser algo enorme, ¿no? O sea, normalmente pensamos en crisis y nos imaginamos como algo súper catastrófico o algo que ya empieza luego como a ser muy, muy fuerte. Y sí, definitivamente las crisis son fuertes, pero no todas tienen esta imagen nubulosa que nos imaginamos y que luego empieza súper pesado, ¿no? Sino las crisis pueden ser desde eventos naturales a raíz de algún evento natural que sucede, por ejemplo, los terremotos, los huracanes, bueno, pues nosotros lo que acabamos de vivir, no todo el mundo, la pandemia, pero también puede ser desde, oye, iba camino a casa, iba camino al trabajo, hubo un choque, o desde, oye, ¿sabes qué? Estoy estresado, estoy con ansiedad, ¿no? Porque los pendientes no se acaban, oye, me preocupa mucho mi trabajo y empiezo a sentir esta carga, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo es que se viven o en qué momento se van a aplicar los primeros auxilios psicológicos? Y aquí me gustaría compartir esta historia que una chica de recursos humanos una vez me compartió, que ella iba justo como camino a la oficina y en eso ve un choque muy aparatoso. Entonces, ella como reconoce un carro, reconoce como una persona se le hace familiar, entonces se regresa para ver qué fue lo que sucedió y se encuentra a uno de los colaboradores de la empresa, ¿no? Donde ella trabaja. Entonces es aquí en este momento donde ella identifica que esta persona está en crisis, ¿no? Oye, acaba de pasar, era parte del accidente, ¿no? Él había sido parte de los que estaban lastimados. Entonces ella llega, lo asiste, oye, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Y entra en este rol de déjame te ayudo, ¿no? Entonces, ¿cuándo aplican o cuándo entran los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Como podemos ver aquí en la tabla o en la línea, oye, vemos que primero hay un suceso, después está esta consecuencia, esta reacción, y ahora sí ya entra la parte de la interpretación, ya entra la parte de cómo abordo este tema. Entonces, algo muy interesante o algo muy importante de los primeros auxilios psicológicos que creo que es importante que sepamos es que justo estos son normalmente aplicados al momento y puede ser en cuestión de segundos y puede ser en cuestión de horas, ¿no? Y aquí voy a empezar a hacer esta diferencia porque normalmente es como, oye Ana, pero luego ¿cómo lo puedo aplicar? ¿No? O cómo sé que sí lo puedo aplicar y cuál es la diferencia entre que si lo llevo a terapia o que si lo atiendo yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos primeros auxilios psicológicos y tenemos terapia en crisis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en los primeros auxilios psicológicos? Esto, lo padre es que, o lo interesante aquí es que, oye, puede ser a través de teléfono, videollamada, ahorita que tenemos muchas cosas como de manera remota, o puede ser justo acompañando a la persona en este sentido. O sea, es algo que se puede dar en un acompañamiento
o se puede atender a través de diversos medios y normalmente la terapia en crisis ya es como en este espacio designado, ¿no? Entonces después nos topamos, oye, bueno, ¿cuándo se aplica? ¿En qué momento? Oye, pues primeros auxilios, como lo dices, primeros, o sea, es al instante, son los segundos, a cuántas horas. ¿Qué pasa en una terapia en crisis? Normalmente ya es un periodo posterior a lo que acaba de suceder o a ese suceso que llevó a la persona en crisis. Y aquí los primeros auxilios psicológicos, algo muy importante también de recordar y de presentar es que cualquiera que se encuentre capacitado lo puede hacer. Cualquier persona que se sienta también capaz de resolver o de no resolver, perdón, de ayudar a la persona. Porque en sí la persona que brinda el primer auxilio psicológico no se encarga, y eso ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero no se encarga de resolver o de cargar completamente la responsabilidad de lo sucedido. Ahí está para apoyar. Entonces, esto puede ser desde psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, trabajadores sociales, pero también doctores, enfermeras, familiares, colaboradores, jefes, directores, quien sea, ¿no? O sea, cualquier persona que se sienta capaz de ayudar a la persona. ¿Y cómo lo puedo identificar? Creo que va desde este propio autoconocimiento o esto de reconocer, oye, sí soy capaz yo de manejar este tipo de eventos, de ayudar a esta persona, o, o no, y no tiene nada de malo. Incluso creo que es mucho más sano el que digas, oye, sabes que yo no puedo ayudar, pero déjame, busco a alguien más o busco la manera de apoyarte, ¿no? Que incluso es algo como dentro de este mismo proceso que te encuentras dentro de los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Pero aquí justo, o sea, estas personas, tú, si tú te crees capaz, lo puedes aplicar, lo puedes hacer, pero también toma en cuenta de tu seguridad, ¿no? Al final de cuentas, no estaríamos ayudando y te saldría peor el asunto porque sería como me expongo a mí y expongo a la otra persona. ¿Y qué pasa con la terapia en crisis? La terapia en crisis, esto ya es más para personas como calificadas o certificadas, que pueden ser los psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, psiquiatras, un poquito ya más como específico y que sí ya tienen como este estudio. Los primeros auxilios psicológicos va como cualquier persona que se sienta o que esté capacitada para llevarlo a cabo. Entonces, aquí, dentro de estas crisis y estas posibles crisis que les menciono, normalmente no es como que nada más se detonen por detonar, ¿no? Normalmente hay algo que puede hacer que sea más fácil que detone o que brinque esta crisis, ¿no? Y como podemos ver aquí, o sea, es algo más como vemos estos elementos, oye, desde el estrés, violencia laboral, acoso laboral, no, por ejemplo, ahorita lo que pasa mucho en pandemia también, oye, sabes que estoy súper cargada, ya no hay horarios y que empieza toda esta reestructuración y toda esta preocupación, ¿no? La parte de familia, trabajo, súper importante. Normalmente decimos como las cosas que se quedan en la casa son en la casa y las cosas del trabajo. Y pues no es cierto, o sea, yo considero que es una de las mentiras más grandes del mundo porque somos la misma persona. No cambiamos de chip, no es como, ok, soy Ana del trabajo, ok, soy Ana en casa, no, al final de cuentas soy la misma persona. Claro, no es que sea una excusa como para ir a estar mezclando o haciendo como, sí, tal cual, mezclando estas cosas o personales como en el trabajo, pero no podemos dejarlo a un lado y eso es una realidad que tenemos que también, o que se empieza a ver, ¿no? Y de hecho hay estudios que demuestran que la parte de el burnout, o sea, no es la carga laboral, no es como el primer motivo, sino demuestran los estudios que es esta parte de, oye, hay una situación en casa y esto me apega en el trabajo. No, entonces todos estos elementos que vemos aquí, oye, el estrés, falta de dormir, el cansancio, falta de ejercicio, etcétera, todos son estos elementos, son, vamos a decir, como lo que puede llegar a predisponer a que una persona pueda detonar mucho más fácil una crisis, ¿no? Que lo lleve a que detone o que tenga alguna crisis. Entonces, si nosotros, y aquí poniéndonos como personas, como a nivel empresa, como a nivel jefe, colaborador, si nosotros empezamos a atender todos este tipo de situaciones o de estos tipos de elementos, también nos puede ayudar mucho como, ok, reducimos el riesgo de que una persona entre en crisis. Claro, esto no es un trabajo sencillo y tampoco es un trabajo que digas tú como de la noche a la mañana ya te lo saqué y hago un cambio, sino va a llevar un proceso, hay diferentes herramientas, ¿no? Pero justo aquí esto es lo interesante,
que si nosotros empezamos a tomar en cuenta todas estas cosas o estas situaciones que suceden, que a veces dejamos de largo o que es como, bueno, X algo más del día a día, bueno, pues todo lo que podemos llegar a evitar en una persona, ¿no? Entonces es muy importante que consideremos estos elementos que son factores e incluso a nivel personal, incluso voltear a ver, oye, ¿cómo está mi autoestima? ¿Cómo estoy descansando? ¿Cómo me estoy cuidando actualmente? ¿Qué estoy viviendo? ¿Cómo me estoy relacionando? Y empieza a volver y empieza a hacer esta introspección en ti para ir identificando estos elementos. Y ahora sí, después ya podemos pasarnos como a la parte de los cambios o de las acciones concretas, ¿no? Pero primero es ir identificando en este sentido. Y bueno, pues dentro de los primeros auxilios psicológicos vienen esta propuesta de 3 submetas, ¿no? Tenemos 3 submetas que, bueno, la primera es tal cual el ayudar, ¿no? Apoyar y hacer a la persona sentir que está apoyada, que está acompañada y que no está sola, ¿no? Esa es como una de las metas, una de las submetas que tienen los primeros auxilios psicológicos y es que es súper importante porque va a ser dentro de los primeros contactos o de las primeras cosas que la persona debe de sentir ante esta crisis, ¿no? Después es reducir el riesgo de la mortalidad, ¿no? Yo sé que puede llegar a sonar muy dramático, muy fuerte la palabra mortalidad, pero justo como submeta o como este objetivo que tienen los primeros auxilios psicológicos es, oye, ver a la persona y a evaluar el riesgo en el que se encuentra. Y cual mínimo sea el riesgo que pueda exponer a la persona, es minimizarlo y anular la situación que pueda lastimar a la persona o que pueda dañar o que la siga arriesgando, ¿no? Que sea esta situación que lo está exponiendo. Entonces, ese es otro de los puntos para los auxilios psicológicos. Es primero, te acompaño, pero también te ayudo y te alejo de esta situación que te puede estar amenazando, ¿no? Y como tercer submeta tenemos aquí la parte de, oye, derivar, ¿no? Como bien les decía hace ratito, nosotros no nos vamos a encargar de todo el proceso, no nos vamos a encargar de solucionar todo, pero sí un paso muy importante y como les decía, es reconocer, oye, hasta dónde llego y hasta dónde me corresponde. Entonces aquí es tal cual acompañar y derivar a la persona con el personal adecuado para sus necesidades o para cualquier cosa que esté presentando, ¿no? Entonces, estos son como las 3 submetas y ahora sí, pasando como a este tema, oye, pero ¿cómo lo aplico, no? O sea, ya entendí para qué va, ya entendí, Ana, para qué va, cómo se aplica, pero ahora, ¿cuál es como un método? ¿Qué puedo hacer o cuáles son los pasos a seguir? Entonces, aquí tenemos como primera instancia el contacto psicológico, que es tal cual el escuchar, estar con una comunicación empática a la persona, que es tal cual como el, oye, que hacer que la persona se sienta aceptado, escuchado, entendido y apoyado, ¿no? Tal cual, o sea, es poner la atención a la persona y si se fijan va con la primera submeta, ¿no? Te hago sentir acompañado y te hago saber que no estás solo en esto, ¿no? Después tenemos la parte de dimensionar el problema. Oye, aquí es buscar cuál es el pasado inmediato de la persona, qué es lo que acaba de suceder y cómo se encuentra. Y esto es evaluando en un scan de 360 de, oye, ¿cómo te encuentras ahorita? ¿Cómo estás? Y esto a nivel emocional, mental, físico, interpersonal, oye, es hacer este scan tal cual de qué es lo que está viviendo la persona para ahora sí, ya que nos pasamos a la parte de buscar posibles soluciones, ¿no? Buscar o sondear cuáles son las posibles soluciones que podemos hacer. Y esto aquí, este punto es muy importante, sobre todo si tú lo vas a estar brindando esta ayuda, porque, oye, tienes que saber que esto tiene que ser con base a lo que la persona vive o tiene en sí. No podemos nosotros tampoco darle algo a la persona que tal vez no cuenta con el recurso con. Entonces es evaluar, oye, desde la misma propia reflexión de la persona, o sea, acompañarlo en este proceso y apoyarlo a reconocer, oye, cuáles son tus fortalezas y cuáles son las herramientas que tal vez ya has utilizado anteriormente para salir de una crisis. Entonces, creo que esto es algo súper importante y recuerden, o sea, recuerden que siempre enfocarlos a la persona. Y aquí mismo va con el cuarto punto, ¿no? Que es buscar acciones concretas, que es este punto se da cuenta que es el primer paso que va a ser, que va a llevar a la resolución de crisis, a la resolución del momento. Y aquí también es buscar pasos concretos, acciones concretas que sean, que la persona sea capaz de hacer. Volvemos a lo mismo, no le podemos poner a la persona algo que sea extraordinariamente o que sea algo que muy fuera de sí, porque va a salir contraproducente. Tenemos que buscar que sea algo concreto y que la persona pueda cumplir. Y después tenemos el paso número 5, ¿no? Que es tal cual es el derivar. Oye,
Aquí yo ya te identifiqué, o sea, ya hicimos toda esta evaluación, ya te acompañé y ahora sí, ¿cuál es el siguiente paso? ¿No? Oye, vamos a buscar ayuda con el profesional que se necesite. Y esto no es solo como, ok, te ayudo o te digo, sí, ve con el doctor y ahí te dejo, sino es darle un seguimiento y acompañar si se puede o si estás en físico con la persona, es te acompaño y te dejo ahí, ¿no? O sea, te acompaño y te llevo hacia este lugar. ¿No? Entonces, ¿cómo lo podemos vivir? ¿No? ¿Cómo lo podemos empezar a identificar o asentar a nuestra realidad o a lo que estamos pasando actualmente? Oye, llega fin de mes, súper cargados, que los reportes, que el cierre, que si tenemos que hacer pagos, que si tenemos que hacer entregas, que cliente nos está pidiendo algo, nosotros como proveedores tenemos que dar algo, o sea, es esta parte de la atención a tope y, oye, pues estamos en junta y ¿qué pasa? ¿No? Oye, alguien entra en crisis, alguien empieza a tener esta crisis de estrés o este ataque de estrés o de ansiedad y bueno, ¿y qué hacemos? No lo podemos dejar nada más así. Incluso hasta remotamente me ha tocado escuchar estos casos. Oye, estábamos en junta virtual y empieza una persona, oye, le empieza a dar un ataque de ansiedad. Entonces, lo primerito es, oye, yo como compañero de trabajo, oye, yo como recursos humanos, oye, yo como directivo, yo como persona, es primero, ok, vamos a alejarte tantito de la situación y aquí es donde entra la parte de los primeros auxilios psicológicos. No, oye, te escucho, te atiendo, te pongo la atención, no, les digo, a raíz de este caso que escuché, oye, fue como, creamos una videollamada aparte, la persona se metió, fue estar acompañándola, o sea, es estar escuchando a esta persona, estar escuchando, y ahora sí ya fue como ver, ¿qué está pasando? ¿Qué necesitas? ¿Qué te está sucediendo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué pasa esto? Normalmente estas crisis o estos ataques de ansiedad se pueden ver como es que le dio de la nada, pero normalmente hay estos detonadores. Entonces es ver, oye, estamos a ver, este es cierre de mes, te tocan nóminas, hay retrasos en pagos, hay retrasos en sueldos, hay retrasos en todo y luego aparte el sistema está fallando, el internet está fallando. Entonces, ¿qué pasa? La persona puede entrar como en un shock. Entonces, oye, bueno, ya identifico la situación, ya identifico qué es lo posible que te pudo haber hecho o causado este ataque o esta crisis y si hay oportunidades, si la persona lo puede decir, adelante, o sea, es escuchar a la persona. Y ahora sí, oye, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Oye, ¿qué has hecho anteriormente? Me tocaba que es como, no, pues anteriormente le hablaba a mi psicóloga, ¿no? Esta chica pudo identificar y decir, oye, ¿sabes qué? Yo aplico como los ejercicios de respiración, ejercicios de anclaje, ¿no? O hablo con mi psicóloga. Entonces, justo empieza, si se fijan aquí, ya empieza la reflexión propia de, ya he vivido esto, ya sé cómo salir adelante o ya sé cómo lo puedo llegar a solucionar, ¿no? Claro que la persona estando en esta crisis o en este episodio es algo muy fuerte, o sea, tampoco, y aquí, ojo, hay que tener mucho cuidado, tampoco le podemos demandar a la persona en que nos dé las soluciones así y que nos vayamos paso por paso, paso por paso. No, tenemos que tener también esta paciencia y que no va a haber un tiempo estimado, un orden tal cual como en 5 minutos en esto, 5 minutos en el siguiente paso, 10 minutos en el otro. No, porque cada uno de nosotros, y como bien las mostraba los detonadores anteriores, cada uno de nosotros podemos pasar por diferentes cosas que nos lleven a esta crisis, a este periodo. Entonces, justo es, oye, llevas este acompañamiento con paciencia y ahora sí, oye, ¿qué has hecho? ¿Cómo te puedo ayudar o qué podemos hacer? Entonces, aquí ya empieza la parte de una acción concreta que aplicaron en este caso, oye, ¿sabes qué? Pásame el número de tu psicóloga, yo me contacto, vamos a hacer la manera de agendar alguna cita lo más posible, ¿no? Y aquí, si se fijan, ya esta acción concreta ya pasó, ok, ¿qué es lo que tenemos a la mano? ¿Qué es lo primerito que vas a hacer? Pásame el contacto de tu psicóloga, yo me pongo en contacto con ella, ¿no? Yo le escribo, yo le llamo para ponerla al corriente. Y aquí entra la parte de la derivación, ¿no? Esta situación a mí me llamó mucho la atención, o sea, me hizo como un muy buen abordaje de primeros auxilios psicológicos y creo que la persona que lo hizo ni siquiera se dio cuenta que lo estaba aplicando. Creo que la misma pasión fue una chica de recursos humanos, creo que la misma pasión y la misma entrega por su trabajo la llevó a que lo aplicara así tal cual. Entonces ella aplica la derivación, oye, ¿sabes qué? Tengo a tal persona en un ataque de ansiedad, está sucediendo esto, estamos haciendo esto, ¿crees que podamos agendar ahorita lo más pronto posible? Y se toman las medidas necesarias. ¿Y qué pasó? La persona aquí
Tal cual, por eso les digo, yo no sé si la persona lo aplicó siendo consciente que estaba haciendo primeros auxilios psicológicos o simplemente fue su naturaleza, pero aplicó tal cual, él hizo un seguimiento. Oye, después de la sesión, como más, primero también se aseguró a que estuviera dentro de la sesión, que se llevara a cabo, porque pues fue algo remoto, fue algo que sucedió ahora en pandemia, entonces, o en esta parte de home office, entonces, oye, se aseguró que la persona asistiera, se aseguró que después tuviera otra sesión, dio este seguimiento con la persona hasta que la persona también se sintiera tranquila, ¿no? Entonces, este es como un ejemplo que se me hace muy llamativo, que me llama mucho la atención porque les digo nuevamente, yo no sé si la persona lo hizo consciente o no, pero siguió tales pasos que la persona agradecida con ella, y creo que más allá de este reconocimiento y todo, es que la persona pudo manejar esta situación o pudo reducir o, eh, o salir de esta crisis, de este periodo de crisis, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues, ¿qué hay que hacer y qué no hay que hacer dentro de los primeros auxilios psicológicos, no? Creo que normalmente para llevar este abordaje es como, ¿qué digo, qué no digo? ¿Y qué pasa? Pasa mucho cuando, oye, alguien pierde algo, ¿no? O sea, cualquier tipo de duelo, vamos a llamarle, cualquier tipo de pérdida, ¿no? Oye, ¿qué digo, qué no digo? ¿Cómo me acerco, no me acerco? ¿Qué hago? Entonces, justo estos puntos creo que es muy importante. Y el primero es, escucha. Este momento es para que escuches a la persona, la escuches tal cual, que no es tu momento de contar tu historia, no es el momento de tú decir, oye, ¿sabes qué? Sí, yo pasé por lo mismo, lo que sea. Ahorita la persona lo que menos queremos es que se agobie más, que se abrume más. Entonces es tal cual, escucha a la persona, ¿no? Escúchala de manera cuidadosa. Intenta hacer preguntas abiertas, ¿no? Que sea algo más como que la persona dé un poquito más para platicar, pero también ayudar a que sea muy delimitado. No me tocaba la otra vez en esta situación también de estrés, o ya hablo yo con mi jefe y es como, oye, está pasando esto y esto y esto. Y yo ya me iba a agarrar y yo ya me iba a agarrar a hablar y hablar y hablar. Como se darán cuenta, me encanta hablar y me encanta platicar. Pero en este momento en el que yo me encontraba como en esta crisis de no sé cómo manejar esta situación que está sucediendo, le marco a mi jefe y hoy empiezo yo como a hablar y hablar y hablar. Entonces me empieza a ver, ¿qué sucedió? ¿Quién escribió qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Qué has dicho? Y empezó a ser como muy concreto. Entonces me daba la oportunidad de expresarme, pero también me ayudaba mucho a delimitar para que no, justo esto no haga que, oye, le sigo, le sigo, le sigo, le sigo y entro en este ciclo y en este círculo de dar y dar y de hablar y hablar y hablar y caer siempre en lo mismo, ¿no? Entonces aquí también es que sí hay que hacer, oye, evalúa la mortalidad. No, aquí es súper importante, independientemente de que la situación sea algo que tú digas mínimo, no puedes dejar pasar los signos o los rasgos que te estén diciendo de peligro. No los puedes dejar pasar, porque todos esos elementos, no puedes dejar pasar nada, porque todos esos elementos son importantes y pueden ser clave para el momento de que estés aplicando una solución. No, esto es súper importante porque hay cosas que tal vez decimos, nah, no creo que eso sea importante y tómala, sí resulta ser importante. Entonces, aquí es tomar y poner mucha atención a todos los elementos que puede estar poniendo en peligro a la persona, ¿no? Y aquí también, súper importante, establecer prioridades, ¿no? Muchas veces es como, tengo esta carga y está todo y queremos abarcar todo, pero en ese abarcar todo no estás abarcando nada o abarcas muy poquito de todo. Entonces, ¿qué pasa? Es un acúmulo porque, oye, no estoy teniendo esta sensación de que estoy haciendo un cierre, no estoy teniendo esta sensación de que ya estoy terminando algo. Entonces, prioriza, ¿no? Empieza a ver, oye, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Y después ya vemos lo segundo, después ya vemos lo tercero, pero lo primerito, ¿qué es lo que se necesita? Y no intentar abarcar todo, ¿no? Y aquí después, oye, pues vamos a la parte de las metas o de las acciones concretas. Oye, yo empiezo a establecer ya cosas muy concretas y aquí es cuidar mucho y no caer como el yo te voy a decir qué hacer, sino es también cuidar a la persona, pero en ocasiones sí se tiene que ser muy directivo, ¿no? O sea, se tiene que decir, como les contaba la historia a mi jefe justo empezó como a darme estas instrucciones porque yo nada más no encontraba más que hacer, o sea, simplemente no encontraba más que hacer y mi jefe me ayuda, bueno, vamos a establecer y vamos a ir cortando y vamos a ir estableciendo tal cual los pasos y te voy a dirigir, pero no fue en un punto de que te voy a imponer, no, simplemente te voy a dirigir y eso es parte del acompañamiento,
¿no? Y eso, y les platico como, o sea, persona que lo vivió, para mí me ayudó mucho porque me dio mucho más claridad bueno, cuál es el siguiente paso. Hay en otras situaciones que justo lo puedes llevar en una manera más de diálogo, ¿no? Oye, ¿qué te parece si intentamos esto? Bla, 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 y llevarlo como en este sentido, pero siempre considerando a la persona y nunca imponiéndole algo porque eso puede que cause más como el choque y es como estos avances que o sea, se pueden como regresar, ¿no? Te puedes regresar en este sentido. Y bueno, y por último es moviéndolo como en estos pasos, si se fijan, vamos aclarando como cada uno de estos pasos, es que es la parte de la derivación, súper importante, o sea, también identificar, oye, ¿cuál es una necesidad física? ¿Es una necesidad mental? ¿Es una necesidad emocional? ¿Qué es lo que necesitas? Y te acompaño. Súper importante aquí también no asumir que la persona lo va a hacer, porque no sabemos si una persona en crisis pues hay veces que, oye, ¿sabes qué? No sé cómo reaccionar, ya sé que tengo esta información, pero oye, por el sentimiento, por lo que estoy viviendo, simplemente no lo hago. Entonces es súper importante no asumir que la persona lo va a hacer y es acompañarlo tal cual en este proceso. Les digo, puede ser desde una llamada de qué onda, ya te inscribiste, qué onda, ya fuiste con el psicólogo, con el doctor, con el enfermero, con quien sea que necesites ir, pero ya lo hiciste, acompañarlo, llevarlo si es que es posible, ¿no? Por ejemplo, retomando este ejemplo de la chica de recursos humanos del accidente del carro, ¿no? Ella tal cual que fue lo que hizo, oye, vámonos al seguro, vámonos a checar, vamos a checarte, te acompaño y te dejo ahí, ¿no? O sea, no, porque pues el chavo le decía de que, bueno, no pasa nada, no tengo nada malo, pues ya nos vamos como a la empresa, ¿no? Nos vamos a trabajar. Entonces ella era como, no, tenemos que ir a revisarte, acabas de estar en un accidente, no fue un accidente así como chico, vamos a revisarte y yo te acompaño y yo te llevo, ¿no? Entonces es justo como el ir acompañando a la persona en este proceso y no asumir que es algo que lo va a hacer, ¿no? Entonces, esto es como los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Yo sé que puede ser tal vez mucha información, pero si se fijan son actos y que son cosas como un poquito, vamos a decirlo, como lógicas, o sea, son cosas que podemos seguir y yo como familiar, yo como amigo, yo como trabajador, yo como jefe, yo como colaborador, yo como persona lo puedo aplicar y lo puedo acompañar, ¿no? Nuevamente, esto es súper importante. También tómense en cuenta a ustedes, ¿no? Que sea algo que no sea contraproducente ni para la otra persona ni para ti, pero justo que sea algo que te pueda ayudar a ti y perdón, que pueda ayudar a la otra persona y que tú te sientes capaz en que sí lo puedes ayudar, ¿no? En que sí puedes brindar este apoyo que necesita la persona. Entonces, bueno, pues espero que la información haya sido de su agrado, que les haya servido y cualquier duda o cualquier comentario, no duden en contactarnos. Nosotros aquí les podemos brindar más información sobre los primeros auxilios psicológicos y herramientas que pueden utilizar. Y recuerden que esto no necesariamente nos tenemos que pasar a que pase un evento súper grande o algo súper inesperado, sino puede ser desde pequeñas cositas que nos suceden en el día a día, desde, oye, traigo mucho estrés, traigo esta ansiedad, esta preocupación, oye, ¿qué pasa con pandemia, no? Cuando entrábamos todos en este sentido de hay miedo, incertidumbre, enojo, tristeza, confusión, este pánico social, ¿no? O sea, todos esos elementos que hemos estado viviendo probablemente a lo largo de este año, este último año que hemos estado con esto, y desde anteriormente y de otro tipo, pero justo el ir reflexionando en estos temas y hacer conscientes que nadie está exento de brindar primeros auxilios psicológicos, pero sobre todo de necesitar primeros auxilios psicológicos tal cual, de necesitarlos. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, pues esperemos que esta información sea muy útil y cualquier cosa no duden en contactarnos y pues muchas gracias.